nomás que le estuve dando una ojeadita, una mirada a este trabajo que tengo en mis manos, Gobierno Corporativo de Fernando Eduardo Miranda Mendoza, doctor, abogado de profesión. Sí, muy bien. Sí. Y es un trabajo fuerte, denso, seguramente que hay que dedicarle muchas horas a leer y a entenderlo. Muchísimas gracias por la gentileza al visitarnos. Primero, bienvenido a Televisión Universitaria. Muchas gracias por la invitación, por la apertura, y estamos aquí justamente prestos para poder explicar. Para poder entender, para que nuestros amables televidentes intenten entender, porque algunas veces así trabajos técnicos suelen ser complicados, así es que la idea va a ser de que la gente entienda. ¿Y por qué digo la gente entienda? Porque este trabajo versa sobre la dinámica de empresas, ya sean pequeñas como grandes, y las normativas que deben de alguna manera precautelar determinados tipos de intereses y de diferente gama, tanto de la empresa, de las personas, etcétera, etcétera. Así es que comenzaremos por el concepto global que debemos entender por un gobierno corporativo. Muchas gracias. Sí, evidentemente este trabajo que lo traemos justamente ahora es un estudio de varios años y lo presentamos como una tesis doctoral, que justamente vamos viendo el desarrollo, la gestión, pero sobre todo la estructura interna y la conformación de una empresa a nivel de sus órganos de gobierno. No olvidemos que una empresa tiene un conglomerado de situaciones y de personas y agentes económicos. Entonces puede ser que esté conformada por accionistas, por socios, por directores. Puede que tenga una alta gerencia, un grupo de gerentes especializados en diferentes áreas que la empresa va a necesitar, también un proceso y una unidad de auditoría. Entonces, todos estos grupos y estos órganos de gobierno van a conformar la estructura de un gobierno corporativo. Y para ello, pues, hay que crear reglas claras, normas y procedimientos internos, muchas veces legislados. En otros países tienen una legislación muy precisa, en el nuestro tenemos una legislación con unos ciertos matices y principios, o puede tener una legislación sectorial específica, una regulación de acuerdo al eje o a la actividad de la empresa, pero lo que buscamos es que el empresario pues diga y tenga claridad y se ponga en la posición de decir, bueno, soy un hombre de negocios, tengo que generar normas, procedimientos voluntarios que se van a cumplir, pero que van a buscar un bien común para la empresa, y voy a evitar procesos de conflictos, voy a evitar situaciones de corrupción, voy a evitar situaciones de lavado de activos o de una administración negligente, abusiva, que solamente va a buscar la situación de conformar o de buscar un interés personal de algunos, intereses mezquinos, y no así interés de la empresa en general. Y eso es lo que buscamos como gobierno corporativo, que otorgue principios, buenas prácticas empresariales en base de la transparencia y la comunicación efectiva interna. Qué interesante. A ver, comenzaremos a desmenuzar algunas cosas que en mi humilde entender serían interesantes analizar. Cuando estamos hablando de una empresa, obviamente que voy a asimilarla como un pequeño sistema donde cada partecita cumple un rol, cumple una función y tiene determinados niveles de interacción. Queremos entender que este sistemita y estos actores, cada uno en sus tipos de interrelaciones, deben estar perfectamente normados para que no hayan desbalances y el sistema se caotice. Exactamente. El gobierno corporativo busca de que estos órganos de gobierno tengan una claridad y precisión en su gestión en base a principios y a deberes. Pero el gobierno corporativo se enfoca en los órganos principales. ¿Cuáles son los órganos principales? El primer órgano principal dentro de una empresa va a ser la junta de accionistas o la asamblea de socios, porque al final son los propietarios, son los dueños, son las personas que han puesto su capital, su inversión y que han tenido la idea y el sueño de crear empresa. Entonces ese es el primer órgano, y a ese órgano hay que otorgarle ciertos criterios
en el marco de sus deberes Sí. como accionistas y además sus obligaciones como accionistas. Ellos tal vez el día de mañana, por otras actividades que tengan o porque la empresa puede ser que sea un poco grande, van a nombrar un directorio. Y este directorio se vuelve en el órgano ejecutivo en la toma de decisiones más importantes dentro de la empresa. Y sobre este órgano nosotros trabajamos a profundidad, porque consideramos de que el órgano del directorio o consejo de administración es el órgano ejecutivo donde se toman las decisiones primigenias. Puedes poner en analogía con un gobierno, un Estado. Sí. Es el órgano ejecutivo el que toma las decisiones. Entonces, en este caso, el directorio va a ser el mismo. Y a ellos sí que hay que otorgarles ciertos deberes en base de términos un poco complejos en el derecho, como es deberes fiduciarios, lo que es la fiducia. Sí. Pero en estos deberes, el director tiene la misión de trabajar de manera muy leal, muy diligente, como un doble padre de familia. Como en Roma decíamos, el bonus pater familia, tiene que tener toda la responsabilidad con su familia. Aquí decimos, un doble padre de familia, porque él, aparte de ser empresario, tiene a cargo una gran estructura. No olvidemos que esta empresa no solamente va a ser pues un conglomerado de lo que me decías, un conjunto de órganos o personas que trabajan internamente. La empresa tiene terceros interesados. Claro. ¿Cuáles son sus terceros interesados? Muchos me dicen. Bueno, primero los primeros terceros interesados, sus trabajadores. Trabajador, la familia de los trabajadores. Posteriormente, la empresa va a tener siempre deudas, acreencias, muchas veces con el sistema financiero, entonces va a tener sus acreedores. La empresa, de acuerdo a su gestión, va a tener sus proveedores, sus proveedores. Va a tener la empresa sus actividades, sean de industria o de servicios. ¿Y quiénes son? Sus usuarios, sus clientes. Evidentemente. Entonces, y además el mismo Estado a través de sus instituciones de representación, impuestos nacionales, o por ejemplo los sectores de regulación sectorial, el mismo municipio de las alcaldías, etcétera. Entonces es una gestión muy grande y por eso a veces la empresa mueve economías. Y hay que ser claro, en nuestro país obviamente tenemos empresas que son muy grandes, otras medianas, pero en otros países las empresas mueven el desarrollo y es la máquina industrial, el movimiento de las economías de Estado, las grandes economías de escala, y sobre ello pues comienza el tema del desarrollo y obviamente de un mejor mercado, un mercado mucho más grande, mucho más amplio. Por eso entonces consideramos de que este estudio tiene que aportar a este empresario, tiene que aportar al estudioso. Y el estudioso pues puede ser de diferentes profesiones. Claro, en mi caso abogado, evidentemente hay una legislación, pero puede ser un economista, un administrador de empresas, un ingeniero, un auditor o cualquier otro profesional que tenga una relación con la empresa y también cualquier persona que tenga relación con la empresa, accionista, socio, inversor, director, gerente, subgerente. Todos tenemos que ingresar a este camino y a esta cultura corporativa para tener una mejor empresa. Y no caer en escándalos corporativos, en quiebras o en pérdidas patrimoniales para la empresa. Qué interesante. A ver, en función de esto, regularmente cuando una empresa se constituye, o por lo menos para hacer una empresa, regularmente se tiene la inversión. Y digo la inversión porque esto va en infraestructura o equipamiento, grande infraestructura o equipamiento. Otro factor muy fuerte para la actividad empresarial es el recurso humano. Qué sé yo, hay otra que es todo lo que significa las habilidades empresariales, que son los procesos, los procedimientos, las normativas, etcétera, etcétera. Entonces, este gobierno corporativo articula todo esto a partir del, voy a utilizar, no sé si es la palabra, pero del cerebro que sería esta instancia superior. Es así. Justamente como delimitamos los dos órganos más importantes, sí, que es la Junta de Accionistas o socios, los propietarios, sí, pongamos los propietarios, y el directorio, o tal vez en su caso muchas veces puede ser la alta gerencia, sí, pues en estos va a recaer todo el peso decisivo y toma de decisiones que va a ir bajando en cascada hasta el último trabajador. Pero el gobierno corporativo además a ellos les implica dos sistemas. Uno, el marco de reglas claras legislativas, leyes rígidas, sí, que todos los países tenemos en el marco del derecho de sociedades, del derecho societario, que es parte del derecho comercial, y ahí nos vamos al Código de Comercio, claro, en nuestro país, caso Código de Comercio, y además normativa regulada por sectores, si es un sector financiero, un sector de industria, un sector, por ejemplo, de aeronavegación o marítimo, van a tener su regulación sectorial.
Pero ahí el empresario, el directorio, dicen, además tenemos que nosotros de manera voluntaria, para un mejor control, para que tengamos negocios con empresas mucho más grandes, extranjeras, de otros países, de otros continentes, porque así se ve la empresa, o queremos ingresar a bolsa de valores, queremos tener más accionistas, mayores inversiones, mayor inyección económica, entonces tenemos que crear normas internacionales que nos demuestren de que somos una empresa transparente, una empresa bien organizada, una situación de que tengamos un buen gobierno corporativo, y eso va a significar que tenemos un gobierno interno democrático, claro, con los deberes bien delimitados, con las obligaciones muy claras, y ahí va a existir una columna de reglas. Estas reglas un poco las maneja el compliance corporativo, que es una herramienta del gobierno corporativo, sí. Pero toda esta legislación o normativa interna que se crea voluntaria, no olvidemos, y yo siempre les digo, no es burocracia, porque a veces los abogados estamos acostumbrados a hacer burocracia. Esto es empresa, la empresa gira muy rápido, sí. Normas claras, precisas, ya prontas, oportunas y que vayan a girar según el negocio. Business to business. Entonces hay que hacer negocios, ya claridad, win to win, ganar y ganar, y eso es lo que busca el gobierno corporativo, un gobierno corporativo claro y transparente. Ahora, en la lógica de esto, regularmente una empresa tiene una parte ejecutiva. Exacto. Y tiene una parte de dirección. Para llevar adelante una empresa, los primeros principios que uno que está estudiando administración de empresas nos dicen, se debe planificar, ejecutar, dirigir y controlar. ¿El gobierno corporativo hace énfasis también en estos elementos? El gobierno corporativo al directorio le da el poder, sí, para la contratación de la alta gerencia. Sí. Entonces uno nombra al gerente general. Este gerente general puede venir con su equipo o colaborar en el nombramiento de sus gerentes de acuerdo a su actividad de marketing, gerente comercial, gerente legal, gerente de recursos humanos o talento humano, etcétera, de tecnologías, por ejemplo. Y ahí, en esa dirección y en ese mandato, va a otorgar justamente estas normas de administración. Y les va a decir, bueno, estas son sus normas de administración de acuerdo a nuestro reglamento interno, el contrato laboral y el código de ética que tiene la empresa. Sí. Pero este directorio, ¿tiene contrato laboral? No tiene. El accionista no le dice, oye, te doy a dar un contrato laboral, ese el director, pues el director va a ir una vez al mes, 2 veces al mes, sí, a tener sus juntas de directorio. Sí. Este director va a ser pues, un alto ejecutivo que va a ser director en La Paz, en Santa Cruz, en Miami o en diferentes empresas, y hay gente que trabaja así. Sí. O tal vez él sea accionista y socio de la empresa y diga, voy a ir un rato a ver cómo está la empresa. Sobre él recaen los deberes fiduciarios del gobierno corporativo. Y ahí es donde ingresa un estudio muy ampuloso, donde existe 2 principios muy claros: la responsabilidad ética y la responsabilidad de controversias. Y ya no hay aquí el tema de ejecución, control, planificación. En el de ética es un trabajo que tiene que, no ética no desde el punto de vista moralista o aristotélico, sino desde el punto de vista de abstenencia de conflictos. Claridad, no puedo tener, o sea, en la doctrina dice no profit, no conflict, ya, no puedo tener dádivas, no puedo aprovecharme de la empresa, no puedo solicitar cosas anexas, no puedo hacer negocios detrás de la empresa, no puedo usar el nombre de la empresa para beneficio propio, y así sucesivamente bastantes reglas que tiene que tener claridad. Por eso dice una responsabilidad ética, o sea, muy económica. Sí. Perdemos el sistema moralista aristotélico. Y la responsabilidad de ejecución o responsabilidad fiduciaria es de que tiene una doble responsabilidad. Y eso hay que traer un poco, y yo lo rescato mucho de los gobiernos extranjeros, de las legislaciones, extranjeras, es en el caso de que, y siempre pregunto, al trabajador particularmente, si usted al director, porque ha cometido actos de corrupción, va a iniciarle un proceso porque ha utilizado legítimamente, digamos, lavado de activos, lo mete a la cárcel, ya lo metemos a la cárcel. Y la empresa va a tener dificultades. Su salario, las pérdidas de la empresa, las responsabilidades de la empresa, ¿qué va a pasar? Se va a ir a la quiebra, su trabajo va a tener inestabilidad, ¿le pagarán su salario? Entonces muchas veces la empresa y estos actos en el extranjero no giran con una pena punitiva en el marco del derecho penal,
sino va a una reparación civil. Y esta reparación civil es doble. Doble. Es la única situación en la cual existe esa excepción de los principios del derecho de la culpa por una sola causa, sino es aquí por doble. Uno, por una reparación a los daños y perjuicios que yo le causó a la empresa. Uno, tengo que responder, pagar los daños, perjuicios, el derecho morales, etcétera, que ya ahorita hay mucha doctrina y los profesores de la Facultad de Derecho Civil la manejan muy bien, que podemos ir discutiendo, pero además tiene que hacer la devolución de lo indebido. Es decir, que todo lo que ha ganado, ya ocupando el cargo y habiendo haciendo sus negocios de corrupción, tiene que devolver. A ver, entonces es un tema muy difícil. Y esto me pone, no sé si sea pertinente y si quiere me dice que no. Podríamos utilizar como un ejemplo lo sucedido hace poco en nuestro país, el tema del Banco Fácil. Bueno, pero se podría aplicar en sentido. Se aplican muchos temas. A veces cuando yo hablo con otros colegas abogados en el me dicen, les digo, sí, evidentemente, en aulas académicas podemos discutirlo, pero sí hay bastantes doctrinas. Que, fácil, una que es, te las voy a hacer en facilito. Corporate Opportunities de negocio. Es una doctrina norteamericana donde dice que sí, el director puede hacer otros negocios, pero en el sistema continental, nuestro derecho europeo, boliviano, desde México hasta Argentina, nos prohíbe. No podemos hacer esa actividad. No podemos hacer otros negocios en aprovechamiento propio y en perjuicio de nuestra empresa. Y uno de esos ha hecho el Banco Fácil, sus directores al haber creado otras empresas terceras. Evidentemente. Primer punto. Segundo, el tema de las remuneraciones. Stock option se llama en la doctrina. No puede un director pagarse más de lo permitido por la norma. La ley 393 dice hasta el 20% de utilidades según el sistema financiero. Ellos le han dado 2 giros con 2 empresas anexas y se pagaban superior de, como se ha visto hasta en la prensa, de $40,000 a $60,000 por sesiones al mes. O sea, en 2 sesiones, una sesión, sean 3 sesiones. Entonces, 2 situaciones. Tercera, conflictos de intereses. Ahí sí te puedo enumerar una lista gigante de los conflictos de intereses que han realizado los directores y que nadie decía nada. Justamente, ¿cuál es el problema? Que algunos no saben, no conocen los sistemas de directorios y obviamente no determinaban la responsabilidad. Y no es como nuestra legislación no tiene claridad y precisión en el tema, porque es del año 78, entonces se ha buscado la vía penal. Pero esa vía penal nos dará en algún momento el resarcimiento del daño y de la devolución de lo indebido. Ahí complicado. Pero mientras que en otros países, en España ha habido quiebras y hay situaciones iguales. 2010 Bankia, un conglomerado de bancos en Europa, en España, les ha abierto los ojos a los españoles y ha dicho, no, el Estado está ahí, sufriendo con los ahorristas y los directores porque utilizaban tarjetas negras, se llamaba así un tema que igual abusaban de las tarjetas, muy parecido, como ha habido, los han detectado aquí por tarjetas, ¿verdad? Primero por tarjetas, después porque sacaban créditos fácilmente. Igual en España, 2010, estoy hablando de hace 13 años, eso, pero duró 3 años el proceso. 2013 y el 2014 sale la normativa española. Entonces lo hicieron rápido. Pero también con un estudio muy fuerte, un equipo que han visto la necesidad de traer una cultura canadiense inglesa al sistema latino o español, o sea, latino, digo, porque es toda Europa y Latinoamérica bien complejo, pero lo hicieron. Y es lo que nosotros deberíamos ir viendo, que nuestro sistema financiero, ASFI, normativas ASFI, sistema boliviano, código de comercio, crear una nueva ley para poder regular con claridad estos temas. El gobierno corporativo, para no abundar en este tema que es complicado, es decir, ¿se caotizó en este ejemplo en particular? No, el gobierno corporativo nace... No, sino, he planteado mal la pregunta, sino que estas lógicas que debe tener un gobierno corporativo no fueron cumplidas, los principios, no existió para este caso en especial. No, claro, el tema voluntario se quedó en buenas voluntades, en sueños o en situaciones de buenas voluntades y buenos deseos.
pero en la claridad, lastimosamente, y como hemos visto la experiencia, especialmente de los países latinos, estamos hablando España, Portugal, Italia, Francia y toda Latinoamérica, Sí. tenemos y buscamos la necesidad de legislar de manera positiva. Tenemos que crear normas precisas. Obviamente, yo siempre les digo, en el marco de un análisis económico del derecho, porque vos puedes legislar normas aquí en este sector y que pueden dañar a otros. ¿Ya? Ese es el problema de la economía y de los mercados. Entonces, para eso hay que hacer un estudio general y legislar normas que no dañen a los sectores. Por eso hay que hacer un análisis económico del derecho y buscar una buena norma con claridad, que sea precisa y que obviamente nos busque una mejor empresa. Qué interesante. El gobierno corporativo es aplicable a las escalas. Digo, puedes aplicarle una cosita así pequeña como una cosa así gigante. Exactamente, como nos da los principios macro Sí. y van a bajar las decisiones a cascada, entonces evidentemente nos ayuda y nos dice desde el accionista mayoritario hasta el último trabajador, e inclusive la nueva doctrina dice, no está ahí, es los terceros interesados también, al acreedor hay que decirle también que cumpla gobierno corporativo, al proveedor también, al cliente darle la mejor satisfacción, al usuario lo mismo. Entonces, ¿para qué? Para que el mercado Sí. en general sea mucho más transparente. Muchas empresas en la actualidad, especialmente las transnacionales, que quieren hacer negocios fuera de sus fronteras, busca proveedores o acreedores o negocios, contrataciones, con un sistema de que todos busquen gobiernos corporativos con claridad. Ahí significa que tienes que tener reglas claras, responsabilidad social corporativa o empresarial, RSE, que tienes que tener compliance, que tienes que tener un due diligence, no tener deudas, buena reputación corporativa. Entonces, cada vez esa idea crece más y claro, muchos de nuestros empresarios que tienen empresas las más fortalecidas están comenzando a tener estos cambios porque quieren hacer negocios fuera. Ahora, para ponerle el cherry en la torta, como quien dice, nuestra legislación, ¿hasta qué punto está adecuada a estos conceptos cuando estamos hablando de leyes de los 70 o 80, o sea, se mete más atrás? Mira, siendo un poco más técnico en ese sentido, Sí. el 78 entra en vigencia nuestro código de comercio, Sí, tiene algunos sistemas precisos, sí. es un buen código. En esa época los legisladores tenían claridad. Espejo legislativo del Código Italiano del 42, que sigue en vigencia. Perfecto, más se mantiene. Evidentemente ha habido muchos cambios, muchas transformaciones a través de la tecnología y el crecimiento empresarial y las realidades económicas. Entonces ahí hay que darle un nuevo matiz. Considero que el matiz no es modificar el Código de Comercio, no es cambiarlo, es crear normas específicas. En España el Código de Comercio es de 1885 y sigue en vigencia. Pero ellos tienen una ley de sociedades de capital para gobierno corporativo que su última actualización es en el año 2020. Un ejemplo. Entonces, Argentina, 2015 su Código de Comercio y 2021 su última modificación a su ley de sociedades de capital. Lo mismo nosotros, deberíamos tener una ley de sociedades de capital particular con temas de gobierno corporativo para que tengamos y sepamos cómo manejar bien una unipersonal, porque es ahorita la empresa, 80% del 100% de empresas bolivianas es unipersonal. La SRL, la sociedad anónima. Son las tres metodologías de empresas privadas que tenemos mayor prestancia. No olvidemos la empresa pública, necesita gobierno corporativo y así inclusive lo marca su ley 466. No olvidemos también a las fundaciones. Una fundación también necesita un buen gobierno corporativo porque tiene que marcar claridad con sus beneficiarios, con las personas que adquieren un beneficio de la fundación y también para los que invierten y patrocinan gratuitamente. Tenemos que caminar todavía. Tenemos que caminar. Nos falta mucho, pero yo por eso justamente presento esta obra. Yo, como te decía, es una tesis doctoral que la hice en España. Entonces yo dije, bueno, en sus términos académicos está bien para este sector, pero ¿por qué no lo socializamos para la comunidad? Que es lo más importante. Es un trabajo, reitero, estudio sobre el gobierno corporativo,
qué fascinante poder hablar de este tipo de temas. Es una tesis doctoral, así es que, doctor, no solo por ser abogado, sino más bien por el doctorado. Fernando, le agradezco infinitamente la amabilidad. A ti te agradezco mucho y finalmente deseo invitar a toda la comunidad universitaria, a nuestra alma mater. Esto se presenta. Esto se presenta el día jueves. Sí. El día jueves 17 de agosto a las 11 horas en el aula magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y justamente van a estar ahí nuestras autoridades, el rector, el decano, el director de carrera, todos los docentes y universitarios que deseen participar, y hago extensiva la invitación a todos. Muchísimas gracias por aceptar la A ti por invitación. el tiempo y bueno, seguimos trabajando por el desarrollo del país. Muchísimas gracias.